Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este jueves 15 de diciembre, justo cuando ya nos quedan poco menos de 16 días para terminar el año. El tema en la mesa, de nuevo, el tema es la inseguridad. Y ya hemos comentado aquí este tema en varias ocasiones, es oficial, las estadísticas ahí están, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay una reducción importante en delitos como el homicidio, en delitos como el secuestro, entre otros delitos, pero también otros se han incrementado y persiste, digamos, un ambiente de preocupación por lo que pueda ocurrirle, sobre todo en estos días de cierre de año, y lo que hemos visto ya en los primeros días de diciembre, en lo que va de este cierre de año, lo que pudiera ocurrir en lo que se refiere a nuestro patrimonio, robos, asaltos, en fin. Y hay un estudio que vamos a desmenuzar. Aquí está. Antes que nada, permítanme presentarles a ustedes esta mañana a nuestro invitado. Miguel Ángel, estás acá con nosotros precisamente esta mañana para, ya te presentamos durante todo el programa, pero para hablar sobre este estudio que lo realizaron en Sinaloa, ¿verdad? Muy buenos días. Sí, gracias, Víctor. Un saludo a todo el auditorio, gracias a la mesa. Sí. La verdad es que estamos pues con una amplia expectativa porque es el primer estudio que se hace de este tipo de temas, ¿no? Sí. De la percepción para contrastar con la realidad. Un poco haciendo la analogía de la temperatura, ahorita que amanecimos con una mañana muy fría. Sí. En verano pues decimos la temperatura y la sensación de la temperatura. Y entonces un poco aquí es ver efectivamente algunos indicadores delictivos en la realidad están mejorando, están disminuyendo. Sí. ¿Y qué piensa la gente? En realidad siente menos miedo, se siente menos amenazada, y de eso trata el estudio. Estos estudios surgen en los años 60 en algunos países europeos, en Estados Unidos, justamente por las limitaciones de los registros oficiales, la desconfianza. Volteemos a Nayarit hace algunos años, un fiscal pues maquillaba cifras y Nayarit salía como los territorios más pacíficos del país, pero no era tan real, ¿no? Sí, que dice la gente en la calle es importante. Entonces, Miguel Calderón es el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública. ¿Ustedes solicitaron este estudio? ¿Sí? Así es, desde hace ya algún tiempo, algunos años, había la intención un poco de hacer este tipo de estudios, porque a nivel nacional se hacen, el ENVIPE y el ENSU, la encuesta de seguridad urbana, se hacen de manera trimestral y de manera anual. Sin embargo, quisimos hacer un estudio particular y a profundidad de Sinaloa. Adaptado a lo local. Exactamente. Eso es, muy bien. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a los compañeros y por supuesto, buenos días al auditorio. Bienvenido el invitado, gracias. Qué bueno que lo tenemos por acá. Aquí está también Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a nuestro invitado, el Calderón, a nuestro compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia, que hoy jueves no pueden caer en la tentación que haya posadas. Ya casi viernes, ¿no? El Grinch apareció, el Grinch en la mesa. No, si viene con todo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto saludarte, amigo Víctor Torres, compañero de la mesa. Bienvenido, licenciado Miguel Calderón. Y bueno, chicos de la producción, siempre atentos, Víctor, y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, allácito de nuestras fronteras, amigo, que hay muchísima gente siguiéndonos amablemente. Bueno, pues Miguel, te vamos a decir, no, licenciado, claro, ya te conocemos hace mucho tiempo y bueno, vamos entrando en materia. El formato aquí es 1 minuto en promedio el tiempo para darle vuelta a la mesa. Y algunos se van a hacer preguntas, algunos van a cuestionar este estudio, pero decía el estudio que son las balaceras a lo que más le teme el sinaloense en materia de seguridad. En la parte más alta del ranking están las balaceras, pero un hallazgo muy, muy interesante es que lo que nos preocupa no es solamente las balaceras, sino un volumen de temas. Cuando le preguntaron al sinaloense en esta encuesta, cuando le preguntamos, le inquieta o no lo deja dormir o le preocupa la balacera como punto número 1, pero 12 temas más. Tampoco tienen temor a los asaltos, al narcomenudeo, al robo a casa, a la agresión contra las mujeres, al robo del auto. 13 temas son los que preocupan
más allá del 50% a la gente en Sinaloa. Pero sí me llama la atención, sí pareció en primer lugar las balaceras, Las quedar en balaceras- medio de una balacera, pues, Las ¿no? balaceras como tal. Que me toque una balacera, eso es lo Sí, que... la detonación de arma de fuego que, Ah. que podemos interpretar como en medio de una balacera, recordemos el Culiacanazo, por Sí, ejemplo, sí. o los festejos navideños con detonaciones de arma de fuego, o eres testigo de un evento donde hay uso de arma de fuego, todo eso engloba al tema. Podríamos pensar que es un tema más del contexto estadounidense, ¿no? Sí. Pero pues también Es- Sinaloa nos preocupa. Eso, vamos contigo, Jesús. Si yo me iría para antes, Miguel, explicarle a los ciudadanos que ustedes no son el gobierno. Ustedes son una organización ciudadana o están conformados por ciudadanos que tienen una preocupación respecto a los temas de seguridad pública y deciden hacer este percibe, que a mí yo ya lo estuve revisando, se me hace muy interesante, vienen hallazgos muy interesantes, pero ¿de dónde surge esta idea de hacer esto? Una encuesta de percepción a los sinaloenses. ¿Cómo surge esta idea? Bien lo comentas, Jesús. Efectivamente somos la parte ciudadana de un órgano un poco más grande que es el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Somos 18 mujeres y hombres que estamos ahí representando de alguna manera la parte pues de la sociedad. No recibimos un presupuesto ni un sueldo para hacer nuestro trabajo, y la obligación principal que tenemos es observar las políticas públicas. A ver, esto es importante, vamos reforzando. ¿A ti no te paga el gobierno? No, nadie me paga por hacer lo que hago en este tema. Tú no recibes un sueldo, no eres empleado de gobierno. No soy Miguel. empleado. Y ninguno de los integrantes del Consejo Ciudadano. De los 18 consejeros no son. Hay académicos, hay empresarios, hay... Sí, ese es el perfil de los consejeros. Es una iniciativa ciudadana. Y hay del norte y del sur, también como del centro de Sinaloa. Un saludo a todos ellos por su aportación voluntaria. Y entonces, uno de los temas para dar seguimiento a las políticas públicas es, por supuesto, los datos y cifras que se generan en las fiscalías, ¿no? Los datos y cifras que generan el sistema de seguridad pública que presenta nuestro compañero Ricardo y en el Rincón, pero como que nos quedamos limitados en el análisis, y era importante, desde hace ya 3-4 años, traíamos esta inquietud de poder hacer un estudio donde la gente nos dijera su sensación de seguridad más allá de las cifras oficiales, es decir, cómo nos sentimos seguros, inseguros, qué nos deja dormir, qué no nos deja dormir, y este es el hallazgo. Fue tanta la información que recogimos, que recopilamos, que no es solamente una entrega suficiente. El día de hoy estamos siendo testigos de la primera entrega, pero vamos a hacer 5 más. Eso es. Agrupamos en diferentes temáticas, y viene pues un tema de corrupción, viene un tema de civilidad, que tanto los vecinos de Sinaloa respetamos la norma. Hay un tema de narcotráfico, que tanto la dinámica del narcotráfico influye en el día a día del sinaloense, por ejemplo. Bien. Entonces, cada mes, a partir de este diciembre, estaremos saliendo a tocar la puerta de los medios para que nos ayuden Muy bien. a difundir esto. Juan, Sí, estaba viendo el estudio, Miguel, y dicen en la parte de las recomendaciones que si bien las estadísticas de incidencia delictiva de los delitos de alto impacto han ido a la baja, que tienen que ver con más bien los delitos violentos, y que va bajando un poco la percepción de inseguridad, es lo que dice el estudio. Mi pregunta es muy sencilla, ¿por qué no hicieron la pregunta, o me gustaría más bien que si no ustedes, alguien hiciera la pregunta, esta percepción que la inseguridad va a la baja o que hay resultados en materia de seguridad es porque la autoridad está haciendo buen trabajo o porque los delincuentes, digamos, se están poniendo de acuerdo? ¿Por qué no han hecho esa pregunta a la sociedad? ¿Qué opina la sociedad? Si ve esto como un acierto del gobierno o más bien porque la delincuencia es la que de alguna manera se ha puesto de acuerdo. Fíjate, Juan, que nosotros observamos en el análisis de los datos que efectivamente hay una mejora en las cifras oficiales, pero no tanto una mejora en la percepción esa mejora no se refleja pues en la sensación del ciudadano. Y justamente una de las recomendaciones que hacemos es que quizás el gobierno o no tiene una estrategia de comunicación efectiva, o algo está pasando que nosotros como ciudadanos no percibimos esa mejora acá. En las siguientes entregas que hemos ya anunciado aquí con ustedes, es que estaremos yendo a profundidad en ese tipo de inquietudes. Esa pregunta En particular sí vino en la encuesta, pero no viene en esta primera entrega. ¿No tienen los resultados por ahí? Sí, los tenemos. ¿Y ¿Qué te imaginas? ¿Y la gente qué opina? No, pues preguntas, no sé. Sí, o sea, es decir,
algunos sienten protección, por ejemplo, del crimen organizado. Sí, pero la mayoría, ¿qué opina? Hay división porque también otro de los hallazgos es que hay 3 Sinaloas, ¿eh? Un Sinaloa en el norte, un Sinaloa en el sur y Culiacán es un gran tema. Pero el gran promedio estatal, ¿cuál fue? Sí, sin duda no son buenas noticias, es decir, Bien. la gente siente cierta protección. Vamos a esperar por ese la momento, dinámica. pero buen adelanto. Armando, vamos contigo. Miguel, yo quisiera recoger tu opinión respecto a algo que yo percibo. La percepción ciudadana, Miguel, es como de temor a los policías más que a las balaceras. Hay gente que le tiene miedo a las patrullas, a los retenes. ¿Qué se está haciendo para darle vuelta a esa situación de miedo a los policías que padece la sociedad sinaloense? Porque no son pocos las personas que de alguna manera al caer en un retén, ya sea militar o policíaco, o hacer transitar en la noche y estar parado por una patrulla de la municipal, de la estatal, de la que sea, preventiva, pues bueno, siente miedo en igual de sentirse protegido. ¿Qué está haciendo el Consejo para cambiar esa percepción social? Y fíjate que quizás una intención que puede ser confundida es indudablemente que pretendemos nosotros que mejore la dinámica de las corporaciones policiales. Sin embargo, uno de los grandes hallazgos es que en la medida que bajamos a lo local, a lo municipal, ¿no? El nivel de confianza y el prestigio de esas corporaciones es más negativa. Es decir, a medida que se aleja, que está en la Federación, la Sedena, la Marina, es mucho mejor vista que el policía de tránsito, que el policía municipal, y ahí el temor aumenta. ¿Qué se debe hacer a esto? Fortalecer instituciones como la Universidad del Policía, también mejorar los esquemas de contratación y de capacitación de los policías que actualmente operan, y sin duda el comportamiento... Depuración de policías, porque... Pues, es un tema que no es nuevo, la depuración de los policías. Recuerdas que hace ya alrededor de 10 años se ha hablado de los exámenes de control y confianza, entre otros mecanismos importantes. Creemos que fortalecer ese tipo de esquemas es importante, pero el comportamiento en la calle, y nosotros como ciudadanos, a ver, partimos de la premisa de que no todo el problema es un problema en el que recae la solución, como es un problema complejo, en la dinámica gubernamental, sino también en la dinámica de los vecinos y demás. Entonces, el tema de la corrupción es un tema de ida y vuelta. Sí. ¿No? Ayer le preguntaba a una persona ¿qué es lo que te hace sentirte más inseguro? ¿A qué le temes más? O sea, que se metan a robar a mi casa. Que estando con mi familia se metan a que nos asalten en casa. Porque, y le digo, ¿te ha ocurrido algo o ha ocurrido algo con alguna persona cercana? Y me dice, no, pero he sabido de casos y eso me genera mucho temor y procedí a reforzar puertas, ventanas y a hacer algo para evitar eso, porque tiene pavor esta persona, y yo creo que a muchos nos preocuparía que estando dormido con tu familia se metan a tu casa, como ha ocurrido ya gente armada. No son muchos los casos que conocemos. Yo, de verdad, hace mucho tiempo que no me entero de algo así, por lo menos reciente, ¿no? ¿Pero les aparece en el estudio? Sí, sin duda, y sobre todo en Mazatlán. Y en algunos temas hay relación directa con lo que pasa en la realidad, como en este caso. Sí. Mazatlán tiene un problema en el delito de robo a domicilio, y se refleja en la encuesta. Es decir, el temor está fundado. En algunos otros casos, el temor no está tan fundado en hechos reales, sino más bien es una inquietud de que ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco, y nunca llega, ¿no? Pero es un indicador, sin duda, subjetivo, quizás, ¿no? Porque es un tema es decir, el nivel de valor y miedo que una persona tiene versus con la otra es diferente, ¿no? A ver, yo no tengo el valor de agarrar una guitarra y cantar en el público, Armando sí. Sí, ¿no? y tiene mucho valor. Así es. Sí. Y a lo mejor de quien lo escucha más, ¿no? En ese sentido, el valor y el miedo de persona en persona cambia. Sí. Y de ahí viene la subjetividad. Ajá. Entonces, sin embargo, le damos valor a estudios como estos porque de alguna manera complementan lo que los registros oficiales nos dicen. Sí, voy contigo, Jesús, nada más comentar. A mí me parece que el miedo, tenemos un corte, ¿verdad? El miedo es también digamos, una alerta. Advierte. Que te permite tomar medidas. Esta persona dijo, yo lo primero que hice fue asegurar la puerta de mi casa porque esa la abre cualquier niño. Entonces tú no puedes estar en tu casa tan pues vulnerable, tan expuesto. Y entonces el miedo que te da escuchar una noticia de algo violento también te lleva a tomar decisiones para tu propia seguridad. Claro. Bueno, vamos
un comentario, 30 segundos antes de la pausa. Sí, porque luego puede suceder que en un hecho violento la comunidad caiga en un pánico. Por ejemplo, la comunidad de Agua Verde es una comunidad muy tranquila en general, pero acaba de suceder un hecho violento de más, ¿no? Con la muerte de estas personas adultas mayores, de uno de ellos, y eso cambia la dinámica de las comunidades, ¿no? Por supuesto que la gente a partir de ese momento pues siente una inseguridad en toda la comunidad por el hecho que sucedió ahí. Así es. Cuando pues es uno, pero pues imagínate, ¿no? Sí, el caso muy reciente. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, aquí seguimos platicando durante el corte comercial en radio y estamos lanzando la pregunta en nuestra transmisión en vivo. ¿Has sido víctima de robo o asalto este año en Sinaloa, en tu comunidad, en tu colonia? ¿Sí o no? Esa es la respuesta y al final vamos a dar a conocer el resultado de este sondeo. Vamos a la pausa, regresamos. Miguel Calderón, él es el coordinador del Consejo Ciudadano, ¿verdad? Así es. Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Así es. Sí, con este estudio que se llama Percibe. O sea, lo que sentimos sobre el tema de la seguridad en Sinaloa. Reciente, calientito, lo estamos aquí desmenuzando. Volveremos con más. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Tiene valor para cantar. No, hombre, el Chupacabras le permitió vender muchos periódicos a Armando Ojeda cuando estaba en Noroeste, ¿no, Armando? En el diario. En el diario. A propósito. En el diario. Nosotros pensamos Sí. que de alguna manera el gobierno, como estaba en medio de esta difusión de los logros, ¿no?, del primer año, Sí. un estudio como este pudiera generarles ruido. No hemos tenido ningún tipo de censura, afortunadamente, porque de alguna manera, a pesar de que no es un tema de realidades, es un tema de percepción, pero no es tan positiva, Juan. Al final de cuentas, lo que observa la gente no es un tema de eficiencia en la dinámica gubernamental, de hechos, resultados y demás. Y a lo mejor es por lo que platica el vecino, por lo que escuchen en redes sociales, o por lo que ve, lo de Agua Verde. Porque un hecho te puede generar en tu comunidad, ¿no? Exacto. Mira, cuando hablas de las balaceras, bueno, más que pensar en el Culiacanazo que sí marcó a la ciudad de Culiacán, la verdad creó un pánico muy fuerte y quedó esa percepción. Pero yo pienso que se refiere a la gente a las balaceras que se arman en Año Nuevo, la noche del fin de año, donde son terribles. ¿Qué se puede hacer? Es histórico eso, es una cultura arraigada. ¿Qué se puede hacer en Culiacán, por ejemplo? Solo recomendar a las familias cuidarse a esas horas de la madrugada, a partir de las 12 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, en que se surgen las balaceras. Solo recomendarles, o qué otra medida pueden ustedes promover. Hay una parte de la educación, de la difusión a través de medios masivos de información, campañas, pero hay una parte que le toca al gobierno exclusivamente, que es el tema de las armas ilegales en las calles, ¿no? Hay una alta presencia de armas, y los datos reales de la Fiscalía hablan de que, independientemente que el delito no sea homicidio, la participación de las armas en delitos como asalto, como robo a comercio, robo a banco, la presencia de armas es altísima si la comparas con el resto del país, ¿no? En el resto del país hay muchos delitos en los cuales se cometen, pero no hay presencia de arma de fuego. En Sinaloa, en Culiacán en particular, sí. Entonces, ¿No ha funcionado la donación de armas que promueve el ejército? Pues tiene un impacto, pero no es suficiente, como es tan complejo el Puras problema. armas viejas, ¿vale? No, es que sería bueno preguntarle a la gente si les gustaría o les gusta que se festeje Navidad y Año Nuevo, sobre todo con balazos. Porque yo tengo la idea, la percepción de que a la mayoría no nos gusta eso. Pero a lo mejor estoy equivocado. Está hablando de presión. Es que hay alcohol, música y alegría, júbilo. Si tienes una arma, va y la sacas. A mí me molestan hasta los cuetones estos... Que también son peligrosos. Que son muy peligrosos, pero buscando una explicación le preguntaba a un psicólogo, ¿por qué me molesta tanto, me irrita tanto? Y estoy en el medio, pues, balaceras y todo esto. Y me dice, lo que en el fondo tú sientes es peligro, lo que dice Armando, lo que representa el riesgo de que pone este tipo de armas o explosivos a los que más quieres en tu vida, tus niños, tu familia, ¿no? Estás Te amenazan los más queridos. Sí. vulnerable, sientes fuerte la amenaza. ¿Qué diferencia hay entre la encuesta que traen ustedes y la encuesta del INEGI, de percepción? Del ENVIPE. Sí, el ENVIPE. ¿Cómo están? ¿Están igual, más o menos? No, hay reactivos que no son coincidentes. ¿Como cuáles?
por ejemplo, este tema de balaceras y de irnos a lo específico, y el INVIPE está más enfocado al desempeño policial, específicamente, no tanto al sentimiento en el resto de los temas, ¿no? Pero sí maneja la percepción. Sí, maneja la percepción al respecto de qué tan honesto es el policía, qué tan honesto ¿Y es qué el tan policía. seguro te sientes ¿Qué tan también? seguro? ¿Y qué tan seguro Por eso la te pregunta es, ¿qué tanto coinciden o no? ¿En dónde sí coinciden y dónde no coinciden con el INVIPE? Es la pregunta. El número de reactivos de esta encuesta es mucho más amplia, entonces hay hallazgos novedosos. Sí, que pero no. digamos que donde es similar, ¿en dónde Vamos. sí, dónde no? Estamos regresando del corte, estábamos acá, estamos precisamente Juan y Miguel Calderón. ¿Qué le preguntabas? Sí, nada más, ¿en qué reactivos coinciden la encuesta del INEGI, del INVIPE de percepción de seguridad y la que ustedes están haciendo? ¿Cuáles las coincidencias que tienen estos estudios? Las coincidencias están en qué tan seguro te sientes en espacios públicos, por ejemplo. Ahí sí se Ahí hay coincidencia. ¿Y ¿Qué porcentaje salió? son muy similares. Sí, Sí, se sí, confirma pero- en muchos casos lo que dice el MVP. ¿Que la mayoría se siente seguro? ¿O No, estamos hablando del 60% de percepción de inseguridad. de inseguridad Ajá. en sí, espacios públicos? En espacios públicos, sí. En cajeros, en parques, en calles, ¿no? Sí. Estábamos contigo, Jesús. Sí, bueno, estaba revisando los números y bueno, es que cierto es que las balaceras es lo que más preocupa a los sinaloenses, pero por ejemplo, 70 de cada 100 dicen que son las balaceras, pero 69 los asaltos, 67 el robo a casa, 63.4 la venta y consumo de drogas, 63 el robo, es decir, son muchos los temas los que le preocupan a los sinaloenses, es decir, todos estos que están poniendo acá está por encima del 50, es decir, más de la mitad de la población le preocupa sufrir violencia familiar, sufrir violación, estafas, extorsiones, robo a negocios, es decir, más de la mitad de la población se siente preocupada por sentir algún tipo de estos 13 delitos que comentas. Esto pues es una preocupación generalizada, ¿no? Sí, sin duda. En el corte comercial decía Víctor que a él en particular las balaceras porque amenazan lo más querido de su entorno. Pero seguramente si Víctor hubiera contestado estos reactivos, hubiese dicho, no nomás las balaceras, sino hay 2 o 3 temas más. Ese es uno de los grandes hallazgos, creo yo, Jesús, lo que mencionas, que son muchas cosas las que nos quitan el sueño. A ver, aquí están preguntando, aquí están comentando, dice una persona... Adrián dice, ya la gente no tiene respeto hacia los demás. Donde quiera te encuentras personas, principalmente jóvenes, fumando alguna droga, drogándose, pues, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y yo te quería preguntar si como factor de riesgo la gente percibe esto, el alto consumo de drogas. ¿Sí aparece en el estudio? Sin duda, es un contraste interesantísimo, porque de nuevo, en la realidad, las denuncias en las fiscalías no aparecen. Así es. Estamos bajísimos. La gente tiene miedo. O sea, hay poca denuncia y una percepción alta, por ejemplo, en consumo de droga. No, en es que consumo y venta. Tú lo ves en todos lados. Tú te vas a un parquecito a caminar y luego te da el olor a marihuana por todos lados. O sea, es increíble la cantidad de gente que está consumiendo droga y otras drogas, ¿sí? Y la gente no denuncia. Sin duda. Por miedo. Aparentemente hay un alto conocimiento de dónde se venden esas drogas. Sí. Pero tampoco hay señalamiento. Puede ser que haya temor, puede ser que haya complicidad en este tipo de temas. Y este tipo de hallazgos son los que nos dan para un poco ir con la autoridad y decirle qué podemos hacer después de esto. Y muchos de los delitos trágicos, como el que hablas de Agua Verde, como el que podemos señalar varios casos específicos, tienen como antecedente la adicción a las drogas, lamentablemente. Sí. Es decir, muchas de esas tragedias suceden porque el perpetrador iba drogado. Sí, son de estos delitos de robos, asaltos ahí para conseguir lo que sea para seguirse drogando, ¿no? Y son peligrosos porque además muchos de ellos andan armados. Sí, en lo que le sucedió a la menor también en el campo agrícola. Así fue es. también muy lamentable. Un tipo por drogado supuesto, también. sí. Acá nos dice una persona, están hablando solo de las noches de Navidad y Año Nuevo, de los festejos, quizás sean las balaceras la mayor preocupación, dice, pero en general no creo que sea la primera preocupación. ¿Sí les aparece a ustedes en el estudio? Sí nos aparece que la gente dijo eso. Eso no necesariamente significa que la gente que nos contestó haya estado en medio de una balacera, sino que simplemente es un temor fundado que en algún momento se pueda estar en Bien. medio o que el vecino detone Eso es. en una fiesta, independientemente que sea diciembre o mayo. ¿Cuándo levantaron el estudio? A finales de septiembre.
Sí. Y creemos nosotros que es válido para todo un año. La intención es hacerlo cada año Muy bien. para ir comparando cómo se mueve eso y cómo se mueve también el prestigio de las instituciones en materia de seguridad. Eso es, Juan. Sí, preguntarle qué tanto obedecen las recomendaciones, o bueno, más bien obedecer, qué tanto atienden las recomendaciones las autoridades cuando se entregan estos estudios. Si es alta la percepción, mediana, o de plano lo agarran y lo meten debajo del... Colchón. Apenas ayer dimos a conocer este estudio y de ayer a hoy no hemos tenido contacto con la pero han autoridad hecho otras formal. recomendaciones seguramente en el transcurso. Sí, a lo largo del año Sí. hemos tenido al menos... ¿Qué tanto les hacen 5 caso? reuniones. La verdad es que ponen mucho oído. En algunas de estas vemos que hay una intención o una reacción inmediata a los temas. Por ejemplo, te diré dónde no. Sí. En la mejora del sistema penitenciario, que es un gran pendiente, ahí no vemos que haya mucho esfuerzo. Es decir, que... Del 1 al 10, ¿qué tanto les hacen caso? Un 8. Hay temas 8? pendientes, sí. Ok. Sí. Aquí dice Héctor López, dice, ¿están viendo la percepción de seguridad, los robos, los asaltos? Están preguntándose sobre esto ahora en el programa. Y luego dice, están ustedes informando que a cierto sector de la educación le van a pagar el aguinaldo. Bueno, pues cada quien tiene que... De hecho, a propósito... No entiendo el comentario, pero les depositan en sus cuentas, ¿eh? Ahí sí que, pues, sabemos que hay dinero. Armando Ojeda, Sí. vamos contigo. Miguel, yo estuve leyendo, dando una leída ya a este estudio de ustedes, interesante, y me llamó la atención un punto que viene ahí. Dicen ustedes en el estudio que buscarán promover la cultura de la denuncia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los motiva a que se atrevan a denunciar, pero lo hacen, yo te preguntaría, ¿cuál es también la protección que siente un ciudadano al ir a denunciar? Porque la verdad no hay confianza. Se existe también la percepción social y la sospecha de complicidades entre delincuentes y policías. Entonces, Y aparece en el estudio, ¿eh? sí, aparece. Entonces, ¿cómo vamos a poder confiar en presentar una denuncia en contra de un grupo de delincuentes que veas a gente armada, lo que tú quieras, o ser testigo, querer ser testigo de un hecho delictivo cuando sabemos que nuestra vida, responda, ¿no? que nuestra vida Para- corre riesgo? Dejemos que importante. responda Sí, Miguel sí, pues, Calderón. estoy haciendo una pregunta, déjame Es que terminar. tú preguntas y respondes y luego se alarga. No, le estoy ¿Cuál es preguntando. la pregunta, Armando? La pregunta es, precisamente le estoy preguntando cómo puede el ciudadano contar con esa garantía al momento de asumir esa cultura a lo que ellos promueven, la Bien. cultura de la denuncia. Bien dices, Armando, es el número 7 en la preocupación. Colaboración de policías con delincuentes, por ejemplo, es con el 62% en la preocupación. Y efectivamente, nosotros estamos diciéndole a la gente, confíen, denuncien, y al mismo tiempo la gente dice, espérate, pues si Sí, tengo la sospecha exactamente, de es lo que te que digo. ahí hay complicidades. ¿Qué porcentaje, me cuelgo de la pregunta de Armando, que me parece oportuna, qué porcentaje de los que respondieron a esa pregunta desconfían o sospechan de que puede haber complicidad de policías con El delincuentes? 62%. ¿Salta? Ese es altísimo. Y quisiera remitirme al ejemplo de Mérida, en Yucatán, que es uno de los territorios más pacíficos en términos comparativos del país. Allá el vecino de Mérida, con orgullo, se dice chismoso, ¿no? Dice, nosotros vemos algo extraño en nuestra colonia, en nuestra calle, en nuestra ciudad, y luego levantamos el teléfono y marcamos al 911. Hay una confianza en la policía. Sí, Hay una confianza claro. en la comparación. Aquí creo que tenemos una gran ventana de oportunidad para ir avanzando en esa confianza. Hace rato Juan me decía, oye, ¿qué tanto atienden? Y a lo mejor en un ranking del 1 al 8 o del 1 al 10, el 8 te pareció sorprendente, pero nosotros tenemos una muy buena impresión de los resultados que ha dado la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por ejemplo, ¿no? Atiende, va a los operativos, hay detenciones, hay un esfuerzo real y tangible. Algunos casos no tanto. Entonces, creemos que la confianza en ese tipo de instituciones, en ese tipo de funcionarios es buena. ¿Sucede en todos? No necesariamente. Eso Entonces, tenemos que trabajar en esta cultura de la denuncia con la confianza. Vamos a la última vuelta para el cierre y luego el resultado aquí de la encuesta. Sí, Jesús. otra de las cosas interesantes que veo en el Percibe es que, como dices, es diferente la percepción en Mochis, en Mazatlán y en Culiacán. Y eso también le puede dar a los alcaldes una orientación de cómo van, por lo menos sus estrategias de seguridad, porque creo que mucho de lo que se ha dejado de hacer es en las policías municipales, ¿no? Y por ejemplo, en este tema, vemos cómo es bien diferente la percepción de balaceras en Culiacán que en Mochis. No es lo mismo, en Mochis no se sienten tan inseguros con tema de balaceras y en Culiacán se sienten muy inseguros con tema de De balaceras. hecho, es una de las grandes conclusiones que está pasando en Mochis de manera positiva,
que la percepción es mucho mejor en Mochis que en el resto del estado. Y una de las cosas que queremos provocar es eso, es una sana competencia por ir a revisar mejores prácticas. Y en otros delitos hay otras comparativas, ¿no? Y hay otros cruces interesantísimos también. Sí. Pero en términos generales sí vivimos esos 3 Sinaloas diferentes, en donde al menos el sinaloense del norte percibe una sociedad en mayor armonía, unas corporaciones policíacas con mayor eficiencia y resultados, y eso tenemos que anotarlo, tenemos que hacerlo competir en medio de eso. En algún momento las corporaciones locales de Mazatlán tendrán que voltear a ver a la de Mochis, la de Culiacán también, para ver qué sucede. Y nuestra intención es en algún momento ir a más ciudades, no solamente quedarnos en esas 3, sino ir a Guamuchi, la Nabolato, a Guasave. Juan. ¿Cuál, ahorita hablabas que son diferentes Mazatlán, Culiacán y Mochis, Miguel? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que te dice el estudio? ¿Por qué de Mochis, aparte de la percepción, qué están haciendo diferente esas policías que las otras, no? Fíjate que el estudio no comprende eso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Sí. Pero sería bueno en las siguientes investigaciones meter algunos reactivos que tengan que No ver se con puede el- comparar el tamaño de la ciudad de Culiacán con la ciudad de Los Mochis. Siempre una ciudad más pequeña será mucho más Pero segura, ¿no? entiendo yo que algunos factores en esta complejidad, el modelo de aspiración al éxito juega, ¿Qué están la haciendo idiosincrasia, ¿no? Sí. Cómo crecemos en familia, cómo somos como vecinos, creo también Sí, influye. recuerda que entre más crecen las ciudades, más... Sí, no, por Se- ejemplo, se- Nuevo León se y dispersan más los Monterrey es amigos. más grande que Culiacán y tiene una percepción de seguridad mucho mejor que ¿Qué? Culiacán. No, hombre, checa los estudios. Sí, en el INVIE, sí, No. en el de el INEGI, sí. ¿Monterrey? Sí, que Culiacán, sí. No he visto eso, pero ahorita se van a sorprender porque la pregunta que hicimos, ¿has sido víctima de un asalto, robo o asalto? Se van a sorprender con la respuesta, que esto no es percepción. Estamos preguntando a nuestra audiencia si has sido víctima, si te han asaltado o te han robado este año en Sinaloa. Contestaron 500 personas. En un momento vamos a dar a conocer aquí el resultado. Armando, cerramos. Pues Miguel, ustedes, el Consejo está solicitando en base a este estudio realizado a todas las instancias que estén en el ámbito de su competencia, me imagino las estatales y municipales, para que implementen estrategias claras, medibles y evaluables para inhibir la aportación y uso de armas de fuego. ¿Cómo se puede inhibir entre la ciudadanía? ¿Qué tipo de estrategias podrían implementar para inhibir el uso de armas a la gente que le gusta traer la arma o que la necesita o que es herramienta de trabajo de muchos delincuentes? Vuelvo al tema de la denuncia, es un buen mecanismo, señalar a quién porta un arma de fuego. Ya la autoridad dirá si tiene licencia o no de portación de arma o no. Y en este tema de diciembre que viene, ¿no? En donde hay detonación el día, la Nochebuena y el Año Nuevo, también llamar porque vemos muchas víctimas colaterales en este último caso que estoy mencionando, y el temor, yo no estoy tan seguro, pero al menos en mi caso, yo sí estoy en un convivio, en un tema público, en una reunión, y hay alguien en la mesa portando un arma, pues no me siento tan protegido como si no estuviera alguien así. Eso es. Bien, por tiempo, Miguel, pues vamos a presentar el resultado. Lo ponemos en pantalla para nuestros amigos en redes sociales. El resultado de la pregunta fue, ¿has sido víctima de robo o asalto este año? El 11% dice que sí. El 89% dice que no. Así es. Más de 500 personas participaron en este sondeo que hicimos aquí en línea directa durante el programa. Ahí está en pantalla para quienes están en redes sociales. Ahí está y muchas gracias por contestar la pregunta. Y sin embargo el 69% le preocupa. Bueno, Claro. ese ya... Es el cruce. Sí, hay yo una- estaría en esa misma. sí. Yo no he sido víctima, pero me preocuparía Claro. ser víctima, ¿no? Claro, por lo que has visto que está pasando, ¿verdad? Así es. Bueno, pero es un avance importante que coincide con las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que se refiere a la baja incidencia de algunos delitos, otros no tanto, pero ahí está. Simplemente es un botón de muestra nada más. Miguel, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Enhorabuena por el estudio. Muy bien. Esperemos que nos invites en enero Sí. para dar la segunda parte. Estás ya invitado de antemano. Muchas Sí, gracias. gracias Miguel Calderón, coordinador general coordinador general de ¿cómo se llama? Consejo Estatal de Seguridad. Pero es del área ciudadana, ¿no? Así es. El Consejo Estatal de Seguridad Pública. Jesús, muchas gracias. Buen día. Gracias, Juan. Vemos. Armando, muchas gracias. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de producción en todo el estado.
Y recuerden, si algo sucede en las próximas horas, lineadirectaportal.com, ahí está la información al momento, y en nuestras redes sociales. Lo esperamos, Dios mediante, en el punto de la 1 de la tarde, en la segunda emisión del noticiero de Sinaloa. Pásenla bien. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa con Víctor Torres.